Ok, listo. Bueno, muy buena tarde para todos. Es lunes y al ser lunes estamos estudiando este tema importante que tiene que ver con el salir adelante, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con eso que la Sagrada Escritura llama prosperidad. No puede haber prosperidad si no desarrollamos en lo profundo de nuestro ser esta templanza, dominio propio o autodisciplina, que es el término que estamos utilizando para entenderlo todos. Creo que usted concuerda perfectamente con eso, ¿no es cierto? Se requiere, se necesita salir de la vagancia, si lo podemos llamar así. Cuando hablamos de salir de la vagancia, estamos hablando de salir del misticismo, creyendo que las cosas se dan sin necesidad de que yo tenga que hacer algo a la par, o como le enseña la Sagrada Escritura, de que las cosas se dan sin necesidad de que yo haga algo primero. A mí me corresponde hacer algo primero. Que toda promesa en la Sagrada Escritura está condicionada. Ahora, para ya cumplir esa condición, pues yo me tengo que obligar a cumplirla. Y me obligo poniendo en servidumbre el alma, y me obligo ejerciendo autoridad sobre el alma, pero también me obligo ejerciendo autoridad sobre el entorno. Esa autoobligación, lo que se conoce como templanza o dominio propio, que como su nombre lo indica, la capacidad de ejercer autoridad sobre mí mismo, sobre las partes mías que están desordenadas. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y a su vez es lo que se conoce como autodisciplina. Autodisciplina. Estamos mirando en esta última serie de lecciones la necesidad de aprender a decir sí y la necesidad de aprender a decir no. Depende cuál sea el caso de cada uno, cuál sea el contexto de cada uno. A algunos les quedará más fácil decir sí, otros tendrán problemas con el no. A algunos les quedará muy difícil decir que sí y a otros les quedará muy difícil decir que no. Y siempre y en todos los casos, pues nosotros tenemos que guardar un equilibrio perfecto, aprender cuándo debo decir sí, cuándo debo decir no. Por eso el texto me dice, guarde el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde el corazón porque él mana la vida. O sea, no hay que meterle corazón y sentimiento a este asunto. Y también el texto me indica a mí que lo que yo tengo que hacer es refrenar la lengua. Si yo guardo el corazón y refreno la lengua, pues yo me estaré evitando pues un montón de males, ¿no? Eso es lo que dice exactamente Santiago. Va conmigo al libro de Santiago y repasémoslo juntos, por favor. Eso es Santiago, capítulo 3, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Eso es lo que dice. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Lo leemos juntos. Me avisa. Gracias. Ya, ok. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, también de refrenar todo el cuerpo. Aquí dice, todos ofendemos muchas veces. Y ofendemos muchas veces, sobre todo, la mayoría de las veces es con la boca, con las palabras. Por eso si refrenamos el corazón, si renovamos la mente, guardamos el corazón y refrenamos la lengua, dése cuenta los tres verbos y dése cuenta la aplicación de cada verbo: renovar, el guardar y el refrenar. Renovar la mente, guardar el corazón y refrenar la lengua. Si eso lo hacemos, y para hacer eso se necesita autodisciplina, ¿no es cierto que se necesita autodisciplina? Porque de otra manera, ¿cómo se va a poder hacer? Si eso lo hacemos y para hacer eso se necesita autodisciplina, pues aquí dice, dejaremos nosotros de ofender y seremos capaces también de refrenar nuestro propio cuerpo.
Cosa que el cuerpo no hace lo que el alma le dice, sino que ahora el cuerpo hace lo que el Espíritu Santo le está indicando. Pero dése cuenta que sí tenemos que hacer cosas, ¿no? Estoy esperando que todo lo haga Dios, no, ahí me voy a quedar esperando, yo se lo aseguro. El estudio de la Sagrada Escritura enseña que yo me puedo quedar esperando que Dios haga algo y Dios no lo va a hacer. Que Dios siempre me va a llevar a la acción. La fe, recuerde usted, la fe se muestra es por las obras. Obras de fe. Siempre en todos los casos donde se obró un hecho milagroso en las Sagradas Escrituras, siempre primero hubo un acto de fe, una obra de fe. Esa es la obra de fe. Ahora, esa obra de fe, pues es una obra de fe, o sea, es una obra que no está dentro de lo natural, porque si está dentro de lo natural, es una obra que va más allá de lo natural, es una obra de fe. Caminar sobre las aguas, el hacer 2 bolitas de lodo y ponerlas en las cuencas de aquel ciego, ¿no? Tiene que ver con lo sobrenatural. La obra de fe tiene que ver con que un paralítico, una cosa es que el paralítico venga buscando a Jesús porque lo traen cargado, otra cosa es que el paralítico acceda a subirse a un techo, romper las tejas y que lo bajen por esas tejas. Eso es una cosa completamente diferente. Eso va más allá, va más allá, va más allá, va más allá de lo natural, ¿no? Lo natural tiene unos principios naturales, lo sobrenatural tiene unos principios sobrenaturales. Lo natural tiene unos alcances naturales, lo sobrenatural tiene unos alcances sobrenaturales. Decide usted en cuál de los planos es que se quiere mover, ¿no? En cuál de los ámbitos, en cuál de los escenarios, natural, sobrenatural, es que usted se quiere mover. Saliendo de Santiago, repasando, hace 8 días hablamos nosotros de un individuo al que le quedó muy difícil decir que no. Al menos siendo claros, este individuo nunca le supo decir que no a lo malo. Siempre le decía que no a lo bueno. ¿Se acuerda de ese individuo? Es Sansón. Muy bien. Los padres le decían, pero es que entre las mujeres judías, entre las hebreas, hay mujeres bellas. Y sobre todo lo que tienen bello, pues es adentro, su corazón, su temor de Dios, su conocimiento, sus valores, su moral. Pero Sansón siempre le dijo que no a esa clase de mujeres. Sí, a Sansón le gustaban las filisteas. A Sansón le gustaban las mujeres desordenadas, la mujer de la vida alegre, la mujer mundana, la mujer del mundo. Le gustaba a Sansón. Y la mujer de Dios no le gustaba tanto. ¿Por qué? Porque quizá la mujer de Dios le exigía responsabilidad, compromiso, fidelidad, lealtad, responsabilidad, ser marido de una sola mujer, y eso era exactamente lo que Sansón no era. De modo que las hebreas de su época podrían ser muy virtuosas, pero Sansón no era un hombre de verdad, no era un hombre virtuoso. No. Sin embargo, el Espíritu de Dios operaba en él, claro, operaba en él. ¿Pero por qué operaba en él? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero que el Espíritu de Dios está operando sobre un individuo, pues no quiere decir que el individuo sea perfecto ni que sea un santo. Eso tengámoslo claros todos, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiere decir que el Espíritu de Dios opera entre individuos que son como usted y yo, que somos pecadores, que somos pecaminosos, que tenemos una tendencia hacia el pecado. Somos pecadores lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos pecadores justificados. Eso no es excusa para no santificar nuestras vidas de ninguna manera. No. Eso no es excusa para andar como se nos venga en voluntad de ninguna manera. Pero sí es bueno recordar, porque a veces cuando el Señor hace esas operaciones maravillosas con nosotros, a través de nosotros, entre nosotros, como por ejemplo, como lo acaba de decir muy bien Natalia, la sanidad de Tomás. Si usted vio las fotos que publicó Vivian, pues Tomás estaba muy malito. ¿Vio las primeras fotos? Sí. Ahora un bebé pegado al oxígeno, un bebé canalizado, un bebé para encontrarle la venita, cómo sufre el maltrato y todo ese tema. No estaba saturando muy bien. La verdad, pues, la gente asustada, los papás asustados. Pero nos ponemos a orar y usted y yo sabemos de los alcances divinos, sabemos de lo que Dios es capaz de hacer. Sabemos cuando usted y yo invocamos a nuestro Dios, cuando invocamos al Espíritu de Dios sobre una persona, sobre una necesidad, cuando nos ponemos juiciosos, nosotros
hemos estado orando juiciosos y un día de la semana pasada, exactamente, la intercesión de 5 a 5:30 fue solamente por Tomás. ¿Se acuerdan? No se oró por nada más. Y cuando eso lo hacemos, concentramos, invocamos, pedimos, pues el Señor obra maravillosamente. A usted le consta, ¿no? Cuando lo hace uno es una maravilla, porque la oración eficaz del justo en singular pues puede mucho. Pero cuando no es un justo, sino que son varios justos, 5, 10 justos pidiendo lo mismo, concentradamente, pues así obra. Pero cuando obra eso, uno se pone feliz, se pone contento, y puede ser que se le olvide a uno que el Señor obra a través de unos vasos de barro, a través de unos brazos imperfectos, para que la gloria al final sea solamente de Él y no del vaso. ¿Eso está claro para todos? Para que con esa respuesta yo diga: Señor, yo, la verdad, polvo y silicio y ceniza sobre mi cabeza, porque yo no soy merecedor de que yo te pida algo y tú me lo estés contestando. Pero eso debemos asumirlo todos con humildad. Con humildad. Que el Señor no me contesta mis oraciones pues porque yo sea una maravilla. El Señor no me contesta mis oraciones porque yo lleve más de X tiempo predicando, sirviendo, y entonces yo ya pues tengo una jerarquía en el reino. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El Señor responde mis oraciones porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Para que la gloria sea de Él, para que toda la atribución de alabanza, adoración, gloria, honra, imperio sea de Él y solamente de Él, y para que nosotros no toquemos su gloria. Eso está claro. Y mientras que tengamos nosotros eso claro y sigamos conservando ese sentido de humildad, pues Dios va a seguir obrando a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Qué bonito, qué maravilloso es saber que usted y yo nos unimos a orar y el Señor obra prodigiosamente. Eso es una cosa espectacular. Eso es muy chévere, muy gratificante. Ese es el caso de Sansón. Lo que pasa es que Sansón jugó con la gracia, convirtió en libertinaje la gracia del Señor, y al final pues tuvo que pagar las consecuencias de su mal comportamiento, mi estimado hermano en Cristo. Por eso con la gracia no se juega, ¿no? O sea, usted no puede convertirse ni en un legalista, pero tampoco puede convertirse en un libertín. Usted tiene que siempre conservar el equilibrio. El equilibrio. Hay unos mandamientos que cumplir por un lado, pero pues por el otro todo le es lícito, pero no todo le conviene. Creo que es el punto de equilibrio, el texto bíblico. Todo me es lícito, claro, todo me es lícito. Yo soy un ser humano, yo siento como cualquier ser humano, pero no todo me conviene. No todo me conviene porque algunas cosas que yo pueda estar haciendo, a mí me pueden estar acarreando unas consecuencias dolorosísimas. Para mí y para los que me rodean. Entonces pues yo no lo voy a hacer. Lo podría hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Soy un ser humano y siento como un ser humano, pero no me conviene. Entonces, si no es por cuestiones de conveniencia, por cuestiones de una conveniencia inteligente, de una conveniencia sabia, que yo digo, yo no lo voy a hacer. Ok. Sansón convirtió en libertinaje la gracia del Señor, y a lo que tenía que decirle sí, no le dijo que sí, a lo que tenía que decirle no, no le dijo que no. Y ahí tiene la consecuencia. Le encantaban las filisteas, y usted ya sabe lo que hizo Dalila con él. Él creyó que estaba jugando con Dalila. En realidad Dalila estaba jugando con él. Cuando yo creo que estoy jugando con el pecado, yo no estoy jugando con el pecado. Es el diablo el que está jugando conmigo. Y cuando el diablo se canse de jugar conmigo, va a hacer lo que el gato hace cuando se cansa de jugar con el ratón. Y cuando el gato se cansa de jugar con el ratón, o cuando el gato se cansa de jugar con el mosco, o cuando el gato se cansa de jugar con el bicho porque es juguetón, pero ustedes saben que resultan los juegos del gato. Los juegos del gato resultan en que mata a aquel con el cual jugó media hora, después resultó matándolo y hasta él lo come, pero a algunos gatos les da hasta asco comérselo. Entonces apenas jugó y lo mató y ahí lo dejó, o lo cargó en la boca, en la jeta, y se lo llevó uno y lo dejó al lado. Mire, ahí le traje, pero yo no me voy a comer esa porquería. Entonces lo mismo pasa con esos juegos diabólicos. Cuando uno comienza a jugar con esas cosas, es el diablo el que está jugando con uno realmente. Uno cree que lo tiene bajo control, no lo tiene bajo control. Eso es por no aprender, en el caso de Sansón, por no aprender a decir
que no a lo que tiene que decirle que no y por no aprender a decirle que sí a lo que tiene que decirle que sí. Ahora, considere usted de pronto no la situación presente, o sea, no lo que está pasando actualmente en su vida. De pronto ya le pasó o de pronto sí lo que está pasando actualmente en su vida. ¿Será que lo que está pasando usted en este momento en su vida es por no haber aprendido a decirle que no a lo que tenía que decirle que no y por no haber aprendido en su vida a decirle que sí a lo que tenía que haberle dicho que sí? ¿Qué cree usted? Analícelo. Quizás no sea la situación actual, quizás sea una situación anterior, pero dígame si es así o no es así. Aquí charlando entre los que estamos conectados, ¿qué dice usted? ¿Si es así o no es así? La hermana Marta León dice, exacto, es así. Liliana dice, no, pues así es. Porque es que dice uno, aunque pues hablar así es bien necio, pero dice uno, si yo pudiera devolver el tiempo, ¿a qué le habría dicho que no? Y me hubiese sostenido en ese no. Y si yo pudiese devolver el tiempo, ¿a qué le habría dicho que sí? Y me habría sostenido en ese sí. Analícelo. Mire que Natalia está haciendo el análisis porque dice, en el pasado, sí señor, así fue. ¿Y cómo sería en este momento, pues el presente? Pues yo creo que usted ya con los años, con el discernimiento que tiene, pues usted hace su análisis y diría, no, pues sería completamente diferente. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Sí, y nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el ser humano está sujeto a la debilidad. ¿Sí? Es la humana debilidad. El ser humano está sujeto a la debilidad, lastimosamente. En lo que tiene que ser débil es fuerte y en lo que tiene que ser fuerte es débil. Qué cosa tan controversial esto. ¿Sí? O sea, tiene que ser muy sensible a lo de Dios y no es sensible a lo de Dios. En cuanto a lo de Dios es muy fuerte, muy necio, muy terco, muy duro. Ahora tiene que ser fuerte en cuanto a las cosas del mundo, pero no, ahí sí es sensible, ahí sí es débil. He escuchado a muchos varones machistas queriendo justificar su pecado diciendo, ¿sí ve? Las mujeres son la perdición del hombre. Pero ciertamente no fueron las mujeres la perdición de Sansón. Si usted lo analiza profundamente, no fueron las mujeres la perdición de Sansón, no fueron las filisteas la perdición de Sansón. La perdición de Sansón realmente, ¿cuál fue? Analícelo, llegue al asunto. De eso estamos hablando. Porque puede el varón estar rodeado por todas las filisteas, o puede la mujer estar rodeada de todos los filisteos, pero ¿cuál es entonces su perdición? Ahí lo tiene muy bien. Ahí lo tiene. Eso es, falta de carácter. Eso es, falta de puro carácter. Es que nosotros tendemos a maquillarlo todo, ¿no? Maquillarlo todo. Entonces yo estoy en pecado, pero lo estoy maquillando. Y digo, no, es que este ¿pecado qué? ¿Usted está diciendo que Dios lo metió en el pecado? ¿Está diciendo que Dios lo impulsó hacia el pecado? ¿Está diciendo que Dios lo empujó hacia el pecado? ¿Está diciendo que Dios le está diciendo que peque? ¿Está diciendo que Dios le preparó el escenario para que usted pecara? Si eso es lo que está pensando de Dios, pues dése cuenta que el gato sí está jugando con el ratón. Se cuenta que el diablo sí está jugando con la mente, con el corazón y con la voluntad. Y entonces digo, no, pero es que yo sí tengo carácter. No, dése cuenta que no, porque si yo soy como Sansón y le estoy diciendo a las filisteas que sí y al propósito de Dios que no. ¿Y qué es una filistea? Pues una filistea no cree en Dios, no ora, no se conecta, no se congrega, no tiene temor de Dios en su vida, no le importa el servicio a Dios, lo único que le importa es un beneficio propio, punto. Eso es una filistea. Duélale a la mente, al corazón, a la voluntad, duélale a quien le duela, eso es una filistea, punto. Mi querido Sansón, ¿qué hace ahí todo débil, sin visión, siendo el hazmerreír de los filisteos?
ojo, lo vuelvo a repetir, mi querido Sansón, ¿qué hace ahí todo débil? Porque eso fue lo que pasó cuando le cortaron el cabello. ¿Qué hace ahí todo débil? Le sacaron los ojos, se quedó sin visión, ¿para dónde cojo? Ya no tengo norte, ya no tengo objetivo, ya no tengo propósito, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar. Y tercero, dice que los filisteos lo traían al templo de Dagón para que lo divirtiera, porque lo empujaban el uno al otro, y entonces Sansón se caía porque como estaba ciego y trastabillaba, como dicen algunos, entonces se convierte en el hazmerreír de los filisteos. Primero, todo debilucho. Segundo, sin visión. Tercero, el hazmerreír, el refrán, el dicho, el proverbio de todo el mundo, burlándose de la condición de Sansón. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la filistea, no, por culpa de su carácter, que no fue capaz de decirle que no a la filistea. Ups. Escribe esa palabrita de 3 letras. Diga, ups. ¿Y qué significa el ups? Significa que es duro, que es fuerte, que es confrontador, pero que es verdad. Si Sansón hubiese tenido carácter, ¿le hubiera dicho cuánta filistea se le aparecía por ahí? No. Y entonces ¿a quién? Pues a ningún hombre. ¿Sí? ¿Quién dijo entonces? ¿Sí? Pues que tiene que andar de mujer en mujer o andando buscando mujer. Lo que tiene que hacer es desarrollar el proyecto para el cual Dios lo llamó. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Y mujer, eso viene como añadidura. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es, si Dios lo permite, si Dios lo suple, si Dios lo provee por el camino. ¿Quién fue el que vio que Adán estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Dios, es Dios el que decide qué mujer y en qué momento. ¿Y cómo hago yo para discernir si es la mujer y el momento? Pues si es la mujer y el momento que me va a conducir a la santidad, entonces es de Dios. Pero si es la mujer o el momento que me va a conducir y me va a hundir en el pecado, pues entonces no es Dios, aunque pareciera que fuera Dios, pero es que el maestro del engaño, que es el mismo Satanás, pues me puede estar haciendo ver las cosas de una manera falsificada. ¿No es cierto? Bueno, y hoy entonces hablemos de otro hombre, un hombre que tenía un carácter diferente. La verdad lo tuvo que desarrollar. Ese hombre fue un hombre que sí aprendió a decir que no en cuanto al mismo tema. La historia de ese hombre la encuentra en el libro de Génesis. Y el contexto de lo que tenemos que decir lo encuentra usted en el capítulo 39, Génesis 39. Por favor. Génesis capítulo 39, versículos a partir del 6. Génesis capítulo 39, versículo 6. Cuando yo le digo Génesis capítulo 39, me imagino que usted ya sabe de quién estamos hablando, por supuesto, ¿no es cierto? ¿De quién estamos hablando en Génesis capítulo 39? De José. Muy bien. De José. Bien, cuando hablamos de José, es lo mismo que si estuviésemos hablando de otros personajes en la Biblia, como por ejemplo David. De David se dijo que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces cuando uno estudia la Biblia, uno se imagina que es que David nació siendo un bebé conforme al corazón de Dios, que en su etapa de niñez era un niño conforme al corazón de Dios, que en su etapa de adolescencia era un adolescente conforme al corazón de Dios, que en su etapa de adulto joven era un adulto joven conforme al corazón de Dios, que en su etapa de adulto maduro era un adulto maduro conforme al corazón de Dios, que en su etapa de viejo era un viejo conforme al corazón de Dios. Y pues eso no es así. Cuando se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que está indicando es el proceso de Dios en David, el trabajo del Espíritu Santo en el interior de David, de cómo lo toma en un estado y cómo lo va llevando hasta un pico. Y en ese pico dice, este hombre, ahí donde lo tengo, ahí en ese momento, en ese nivel, es un hombre conforme a mi corazón. Pero no siempre y en todos los casos.
Porque a ver cómo un hombre conforme al corazón de Dios entonces se asoma por un balcón y ve a esa mujer que se está bañando y es una mujer casada y la desea y la manda a traer y se acuesta con ella. O sea, hay adulterio, hay fornicación, después hay mentira y hay un montón de cosas. Manda a matar a Urías, o sea, hay asesinato también, hay prevaricato, hay un montón de cosas. Y cómo la gente puede seguirlo llamando, es que es el hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir entonces que eso es permitido. Porque si eso lo hizo un hombre, no, es que ese día no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Es que dése cuenta en su propia experiencia que usted pasa por unos momentos en donde usted tiene una espiritualidad impresionante. Y hay otros momentos en donde usted dice, ¿qué pasa con mi espiritualidad? ¿Qué pasó con mi espiritualidad? Que lo único que yo veo en mi vida es carnalidad. ¿Le pasa o no le pasa? La espiritualidad hay que conseguirla, hay que desarrollarla y hay que mantenerla. Si la espiritualidad no se desarrolla y no se mantiene, desciende mi vida al mismo estado lastimero de carnalidad en el cual yo estaba. Así es que ocurre. Lo mismo pasa con cada hombre de la Sagrada Escritura, con cada hombre de Dios. El caso de David, por ejemplo. Y este caso, el caso de José, pues es la misma situación. Las primeras veces que nosotros vemos a José en la Biblia, pues José es un carnal. ¿Por qué un carnal? Claro, porque es que el muchacho es muy joven, muchacho, y está soñando los sueños de Dios. Eso ocurre cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona. Dice claramente que el Señor dará sueños y el Señor dará visiones, ¿no? Eso entiéndalo bien. Alguno pelea contra esto, pero está escrito en la Biblia y eso tiene una interpretación que no debe asustar a ninguno. El tema de los sueños y el tema de las visiones, eso está sumamente claro. El sueño es pues que Dios quiere que yo haga algo. Y la visión tiene que ver con cómo Dios quiere que lo haga, cuál es el desarrollo de eso que Dios quiere que yo haga. Entonces lo primero que viene es un sueño y a continuación viene una visión. Y claro, cuando el Espíritu de Dios viene sobre un individuo, pues entonces Dios agarra a un individuo que no tiene ni sueño ni visión, o sea, no tiene proyección, no tiene propósito de vida, no sabe para dónde ir, no tiene metas, no tiene propósito, no tiene objetivos, no tiene un norte, no tiene nada en su vida. Y entonces lo que el Espíritu Santo le da a ese individuo es sueños, o sea, le da un norte, un objetivo, y le da una visión, cómo llegar a ese objetivo. Eso es, y es operación también del Espíritu Santo, ¿no? Que algunos han malinterpretado como estar en trances las 24 horas del día. Pues yo puedo salir de ese trance y estar igual o peor de perdido a como cuando entré en el trance. O sea, cuando el Señor viene sobre uno, pues le da propósito de vida, para que nos entendamos. Y eso el Señor comenzó a hacerlo con José, siendo José muy joven. Le comenzó a dar sueños y le comenzó a dar visiones. Solamente que el muchacho tenía sueños, tenía visiones, pero no tenía algo, que es exactamente lo que estamos analizando. No tenía qué. Y cuando uno tiene sueños y tiene visiones, pero no tiene eso que está escribiendo usted muy bien, pero no tiene carácter, pues. Entonces, ¿uno qué hace con los sueños y con las visiones? Uno comienza a divulgar los sueños y las visiones que el Señor le ha dado a uno, pero desde la carne. O sea, desde el temperamento dominado por la carne. O sea, desde la personalidad dominada por la carne. Y desde el temperamento dominado por la carne, entonces José cita a toda la familia. Y le dice a toda la familia, bueno, yo he soñado lo siguiente. Yo he soñado que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. Pues eso como cae. Cuando el sol, pues es el papá, Jacob. Y la mamá, y la luna es la mamá. Y las 11 estrellas, pues son sus 11 hermanos. Y lo que está diciendo es que el papá, la mamá y los hermanos se van a tener que inclinar delante de él. Y él es el más joven. Pues eso, ¿cómo lo toma la familia? Así, como arrogante el muchacho. Arrogancia, sí, arrogancia. Alguno dirá, pero era la verdad que...
Esa es la manera como José lo interpretaba. Y como lastimosamente toda su familia carnal lo interpretó también. Ahora, ¿en qué momento Dios le dijo, cite a toda su familia, haga un almuerzo y dígale a toda su familia lo que yo le estoy dando únicamente a usted, muchacho? ¿En qué momento Dios le dijo? No, no se lo dijo. Pero es que él es así. Ahora, ¿por qué así de arrogante? ¿Por qué así como de apresurado con la boca? Por la falta de carácter. ¿Qué tiene que hacer Dios con el muchacho? Pues Dios tiene que tratarlo. Porque es que el sueño sigue, el sueño se mantiene, ¿no? Y la visión se mantiene. Pero pues con ese carácter olvídese que ese sueño y esa visión se va a hacer una realidad. No va a pasar. No va a pasar. De ninguna manera va a pasar. El temperamento es el temperamento de José. Y la personalidad, recuerde que la define el temperamento también. Pero recuerde que la personalidad y el temperamento tienen que ser dominados. La personalidad y el temperamento tienen que ser refrenados. Y lo único que los domina o los refrena es el carácter. Y el carácter que tiene que forjarse en cada uno de nosotros es el carácter de Cristo. ¿Qué es carácter? Carácter es dominio propio. Carácter es la habilidad de refrenar su propio temperamento flemático o melancólico o sanguíneo o colérico o cualquiera de las combinaciones de ellos para no hacer lo que el temperamento haría normalmente sin carácter. O sea, ¿en qué momento yo he entendido que es que yo tengo que hacer todo lo que mi temperamento me dice que yo tengo que hacer? No, si yo termino haciendo todo lo que mi temperamento me dice que yo tengo que hacer, entonces examinemos el caso de Moisés. Moisés, que también tenía ya incrustado en el espíritu un sueño y una visión. Él quería ser libertador de su pueblo. Siendo un príncipe egipcio, él salía a las calles y le dolía lo que estaba pasando con los hebreos, porque los egipcios los tenían esclavizados. Estar esclavizado le dolía en lo profundo. Él quería ser el libertador. Dese cuenta que lo tenía desde muy joven. Quería ser el libertador. Ahora, ¿eso quién se lo puso allá adentro? Se lo puso Dios. Eso no es inventiva del ser humano. Ahora, él de pronto ni sabe con qué se come eso, ni sabe que eso es el llamado, ni sabe que eso es el sueño, ni sabe que eso es la visión. Sencillamente es como un sentimiento, un sentir de darle libertad a sus compatriotas. ¿Pero de qué manera yo lo voy a hacer? Pues entonces una mañana salió a la calle y se dio cuenta que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y él se dejó llevar por su temperamento. ¿Y qué hizo con el egipcio? Usted sabe muy bien lo que hizo con el egipcio. Se dejó llevar por el temperamento. Porque es que él creía que él podía hacer realidad ese llamado, o él podía hacer realidad ese sueño, o él podía hacer realidad esa visión, dejándose llevar por el temperamento, o sea, haciendo lo que su temperamento le estaba pidiendo que hiciera, y así no era. Se dejó llevar por el temperamento, un temperamento colérico, es como un temperamento colérico, melancólico, porque Moisés, por un lado está chillando y por el otro lado está peleando. Entonces ahí lo tiene, ¿sí? Característica del melancólico: se la pasa llorando, se la pasa deprimido, se la pasa victimizándose, dándose golpes de pecho, por mi culpa, por mi círculo vicioso, y ya no sale. Y el otro pues se arremanga la camisa y véngase a ver con cuántos me toca a mí. Entonces esa combinación de temperamento la tenía en Moisés y se dejó llevar por eso. Y entonces agarró a puños al egipcio hasta que lo mató, lo enterró en la arena, lo descubrieron y ahí se activa la parte melancólica. Oh, me toca irme. Oh, ya no puedo ser príncipe egipcio. Ahí sí ya no va y se agarra con el faraón. Ahí sí ya no va y se agarra con la corte egipcia. Ahí le toca espies en polvorosa y corra. Y a partir de ese momento, dándose golpes de pecho, 40 años criando las ovejas de Jetro y diciendo: si yo no hubiera matado al egipcio. ¿Todo por qué? Por dejarse dominar por el temperamento. No sé cuál sea su temperamento. Si usted sea un flemático, cuadriculado, puestecito, como los gatos, por ejemplo. Los gatos, si usted les mueve algo de ahí donde estaba, el gato se estresó. Flemático. O puede ser que sea un melancólico, o puede ser que sea un colérico, o puede ser que sea un sanguíneo,
O puede que tenga algunas combinaciones de ellos. Aquí lo que está claro es que eso define mi personalidad, pero yo no me puedo dejar dominar por el temperamento. Si yo me dejo dominar por el temperamento, entonces, a ver, si tiene un temperamento melancólico o flemático, tiene una tendencia a la depresión. Y ahí es cuando aparece David diciendo, hasta el polvo está hundida mi alma. Hasta el polvo está abatida mi alma. Que son temperamentos o personalidades que muy inclinadas hacia la depresión, hacia la tristeza, hacia la soledad, el victimizar, el decir que todo el mundo me odia y que a mí nada me sale, y que Dios prefiere a todo el mundo menos a mí. Eso es la visión que me da, la visión de Dios, que me permite, la visión limitada que me permite mi propio temperamento. No, yo no me puedo dominar por mi propio temperamento. ¿Cómo hago para no dejarme dominar por mi propio temperamento? Pues la única manera es desarrollando carácter. Si ese día Moisés hubiese tenido carácter, no se hubiese dejado dominar por su temperamento colérico y no hubiese matado al egipcio, y ahí las cosas hubieran sido diferentes. Ahora alguno dirá, sí, pero era parte del propósito divino. Pues eso es lo que Dios permite. Pues la voluntad soberana de Dios no era que ese día Moisés agarrara a golpes a ese soldado egipcio y lo matara. ¿O sí? Ninguno va a responder que sí. Todo el mundo va a decir, no, Dios permitió que un tipo sin carácter se dejara llevar por el temperamento, matara a un egipcio, después tuvo que pagar consecuencias 40 años. Pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios permite que yo me deje llevar por mi temperamento cuando no he desarrollado carácter. Ojo con eso. Pero si yo he desarrollado carácter, pues no. Bueno, ¿y qué hubiese pasado entonces con el sueño y el proyecto y el plan y la visión y el llamado que Dios había colocado en el interior de Moisés? Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues que se hubiese cumplido. Es que se cumple o por este camino o por este camino o por el otro camino. Al final de cuentas se cumple. Pero lo que encontramos en la Biblia, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, con excepción del Señor Jesucristo, es que se cumple a pesar de todas las embarradas, desaciertos, desatinos, pecados de todas las personas en las cuales Dios ha puesto ese propósito. ¿Eso qué significa? Pues significa una perdedera de tiempo, porque usted imagínese a partir de ese momento, entonces 40 años Moisés por allá pastoreando en la península del Sinaí las ovejas del suegro. Una pérdida de tiempo absoluta. O el pueblo de Israel 40 años atravesando esa península del Sinaí, otra vez una completa pérdida de tiempo. La voluntad soberana absoluta, no, la voluntad permisiva de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desarrolle su carácter, porque así no se puede. Pero yo ya me siento listo. Cuando usted cree que se siente listo, usted a continuación es probado. Es probado en su carácter. Y si usted se dejó llevar por el temperamento, pues eso quiere decir que el carácter no está listo. ¿Qué llora? ¿Qué decimos? ¿Qué alegamos? No hay nada que decir, no hay nada que alegar, no hay nada que llorar, no hay por qué victimizarnos, sino sencillamente bajar la cabeza, asumir y decir, Señor, tú tienes toda la razón. Mientras que yo no vea el pecado como pecado, mientras que yo no vea lo malo como malo, mientras que yo siga llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, nada que hacer. Seguiré yo dándole vueltas al desierto. Es el mismo caso de José. Volviendo al caso de José, aquí tenemos un muchacho, hay un llamado, hay sueños, hay visiones, hay propósitos divinos en él, siendo muy joven, gloria a Dios, pero él no sabe discernirlo, no sabe interpretarlo, no sabe qué hacer con eso. Tiene un llamado y no sabe qué hacer con eso. Y no sabe cómo es que lo va a llegar a cumplir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace él? Pues lo quiere cumplir en la carne. Vengan. Papá, mamá y mis hermanos. Yo tengo un sueño. El sueño es que ustedes se van a postrar. ¡No! Ese no es el objetivo, hombre. Y cualquiera vez, pero al final terminaron en una situación de postración delante de José. Pero no como José se lo había contado a su familia, sino una situación en la cual Dios iba a usar a José para que la gente no se muriera de hambre, incluyendo a su papá, a su mamá y a sus hermanos.
O sea, lo que estaba diciendo Dios al darle esos sueños, esas visiones a José, es que usted se va a convertir en el ayudador, en un instrumento para sostener, un instrumento para proveer, un instrumento para ayudar a su familia. No que los voy a ver de rodillas a todos aquí, casi que reverenciándome, prendiéndome velas y trayéndome arreglos florales y centros de mesa. ¿Qué pasa, José? Entonces dése cuenta que sí es así, pero no así. Sí es así, pero no así. Quizás como usted lo ha entendido, no sea. Ojo, quizás como usted lo ha entendido, no sea. Al menos como lo entendía José, no era. Como lo entendía Moisés, no era. Como lo entendía Sansón, no era. Es más, como lo entendía Pablo ya en el Nuevo Testamento, pues tampoco era. Pablo tenía un celo por las cosas de Dios impresionantes, pero su celo era sin ciencia, sin conocimiento, sin evangelio. Entonces sí era celo, pero por lo correcto, y él no discernía lo que era lo correcto. Por eso se convirtió en el perseguidor, encarcelador y en el asesino de la iglesia. Entonces sí es así, Pablo, pero no así. Y miren lo que Dios nos dice en este momento. Puede ser que sea así, pero no así. Así como lo discierne, pero no así, con esas formas, pero no así, con esos métodos, pero no así, de esa manera. Y eso lo pone a uno a pensar, ¿no? Lo pone a uno a analizar, ¿no? Ahora, ¿por qué alguien no me lo dice? No, porque es que yo no tengo que decírselo a usted. Es que es usted el que lo tiene que aclarar con Dios. ¿O quién vino y se lo dijo a José? No, nadie. ¿O quién vino y se lo dijo a Moisés? Ningún ser humano. ¿O quién vino y se lo dijo a Sansón? Ningún ser humano. ¿O quién vino y se lo dijo a David? Ningún ser humano. ¿O quién vino y se lo dijo a Pablo? Ningún ser humano. Es una confrontación directa entre Dios y el sujeto, entre el individuo y Dios. Punto. Nadie más le puede decir. ¿Pero qué cree usted que yo tengo que hacer? ¿Yo qué voy a saber, hombre? Yo estoy tratando de descifrar el acertijo a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Usted descifre el suyo, yo descifro el mío. Usted interprete el suyo, yo interpreto el mío. Usted busque su camino, que yo busco el mío. Así es que funciona esto. Y entonces, ¿qué hacemos con José? Pues a José hay que llevarlo en un proceso para el desarrollo de su carácter. Entonces usted ya sabe el resto de la historia, ¿no? Los hermanos que no lo querían y no lo querían por múltiples razones. No lo querían primero por culpa de los mismos hermanos, listo. No lo querían por culpa del diablo, listo. Pero no lo querían por culpa del papá, que lo vestía de túnicas de colores. Y ya hemos hablado muchísimo de esto. Cuando en una casa usted muestra favoritismo hacia uno de sus hijos o hacia un integrante de su familia y al resto no, pues usted ya sabe lo que está sembrando. Y usted ya sabe lo que va a cosechar. Y nosotros como padres de más de un hijo, siempre decimos, no, yo quiero a todos mis hijos por igual. Algunos siguen empeñados en esa gran mentira, ¿no? Que quiera a todos los hijos por igual, pero mire, eso no es cierto. Mire, hablándole desde el estudio del comportamiento del alma, podemos decir que una mamá o un papá siempre van a tender a cuidar o a proteger más al que consideran que es el hijo más quedadito de la manada. El más quedadito. ¿Cómo así el más quedadito? Claro, cuando hay más de uno, ¿sí? Entonces el más quedadito es aquel que pues, todavía no ha salido, todavía no ha hecho vida, todavía le queda grande salir, le queda grande ir a trabajar, le queda grande ir a comprar sus cosas, le queda grande ir a asumir grandes riesgos, le queda grande. Entonces está ahí. Eso es desde el estudio del comportamiento del alma. El papá y la mamá van a decir, no, pues es que ¿qué? O sea, en lugar de impulsar, en lugar de empujar, como hacen las águilas con los aguiluchos. ¿Entiendes ese comportamiento? Hay aguiluchos, hijos de águila, que muy rápido ellos extienden sus alas y dicen, ¿qué es lo que hay que hacer?
porque cada vez se demora más mi mamá trayendo comida. No, pues lo que tiene que hacer es ir a cazar. Vaya y haga su propia vida. Ah, eso es lo que hay que hacer, listo. Extienden sus alas y chao, me voy. Voy a cazar mi primera presa. Pero hay otros que no, y ya están muy grandes entonces, y ya están emplumados, pero siguen esperando que la mamá o el papá vayan y vengan, y les traigan. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila, usted examine los documentales de esto, el águila, entonces llega un momento donde se para al borde del nido, ese día no le trajo nada, ese día lo único que va a hacer con el aguilucho es darle un coscorrón con el ala y botarlo del nido. El águila sabe perfectamente, es un aguilucho sano. Yo lo he alimentado como alimenté a los otros ya volaron, los otros ya se fueron y este todavía no, le da un coscorrón y lo bota. Y este se ve obligado, mire cómo es la naturaleza, se ve obligado a abrir las alas, a comenzar a batir las alas, a volar y a salir a comprar su propia comida. Listo, como dirían las generaciones anteriores, santo remedio. Ahora eso lo hace un águila, dése cuenta que no le mete corazón al asunto, pero la mamá, el papá humano, los seres humanos, sí le metemos corazón al asunto, porque creemos nosotros que al meterle un coscorrón de alguna manera a ese hijo, a esa hija quedaditos, para que vayan y hagan su vida, ellos se van a morir. Y la pregunta es, ¿se van a morir? Ellos se van a morir de hambre. ¿Y se van a morir de hambre? ¿Qué dice usted? Ellos no van a saber qué hacer con su vida. Y no van a saber qué hacer con su vida. ¿Qué dice usted? ¿Si van a saber o no van a saber? ¿Se van a morir de hambre o no se van a morir de hambre? ¿Les va a quedar grande vivir o no les va a quedar grande vivir? ¿De verdad usted se cree tan indispensable? Eso se lo estoy disparando a su ego. ¿De verdad usted se cree tan indispensable? ¿De verdad usted se cree como el Dios de ellos? ¿Como el que les suple? ¿Como el que de ellos dependen? ¿Se ha convertido usted en esa figura? Lamentablemente, ¿se ha convertido en esa figura? No, pues no debe ser así. No, pues no debe ser así. Y eso de considerar a un hijo que es como el más quedadito de los demás, eso es como pobretear a un hijo, ¿cómo le parece eso? Eso es como sentir pesar con un hijo, sentir pesar por un hijo, ¿cómo le parece eso de sentir pesar? Eso es como sentir lástima por un hijo. ¿Cómo le parece eso de sentir lástima por un hijo? Dígame. Le sigo apuntando al ego. Sigo con la verdad. Lo más envueltica en amor que yo pueda, pero sigo dándole a lo mismo. Eso de sentir pesar o lástima por un hijo, sin decírselo, que no le va a poder decir a ese hijo es que yo a usted le tengo lástima y no se lo va a decir a nadie, pero confrontándose con lo que siente usted decir, oiga, sí, realmente eso no es amor, eso es como lástima, es como pesar, ¿no? Yo a mi hijo no le puedo tener lástima ni pesar, yo lo tengo es que amar. Y así como los demás. Ahora, ¿qué tenaz esto? Mire, ¿qué tenaz esto? Porque es que muchas veces se considera en esa sociedad que la mujer es el sexo débil. Pero cuando se da la siguiente situación, en una casa de varios hijos, y es la mujer, o sea, la niña, la que creció y voló, hizo su vida, y el varón quedó ahí como atolondrado, quedó ahí como quedado, como que todavía, y le siguen pasando los años y como que todavía no, y como que la vida le queda grande, y como que laboralmente, y como que económicamente también es inestable, y como que emocionalmente como que no se halla, y como que que hay de comida. Entonces el papá sensato, la mamá sensata dice, no puede ser así. No porque le quiera negar un plato de comida a su hijo, a su hija, ni más faltaba, ni no estamos hablando de nada de eso. Para nada. Que ustedes, que después de que se han ido de la casa, uno añoraría que estuvieran con uno. Pero es que una cosa es que se vayan de la casa y vengan a almorzar, cuando vienen a desayunar, vengan, festividades o en reuniones sociales, qué bonito, esta Navidad, este diciembre, etc. Pero otra cosa es que no ha hecho nada con su vida y entonces yo qué he hecho como papá, como mamá, la crianza. O sea, no ha volado todavía. Eso es traumático, allá dentro del corazón de un papá o dentro del corazón de una mamá. Puede ser que alguno dirá, pues no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Mi bebé tiene 45 años y todavía no se siente capacitado para volar. Pues si no se siente capacitado para volar todavía, mi bebé con 45 años, pues entonces esperaré yo el momento en el cual
extienda sus alitas, mi bebé de 45 años y vaya y vuelve. Puede pasar. Puede pasar. Y mira lo que dice la hermana Marta León, es un daño que uno le puede hacer. Es un daño, sí. Usted está ahí para enseñarle a volar. Usted ya voló, ¿cierto? Tiene la experiencia de lo que es volar. Enséñele a su hijo a volar. Enséñele a su hija a volar. Volvemos al asunto. Volvemos al asunto y será lo último que yo diga. Porque la historia continúa dentro de 8 días. Y la historia dice que a José los hermanos no lo querían por culpa del mismo papá. Por culpa del mismo Jacob. Porque lo vestía con una túnica de colores. Mejor dicho, iba al almacén más costoso y le compraba la ropa en Navidad, mientras que a los otros se las compraba en el madrugón. Y cuando los otros, que el madrugón, que San Victorino, que Plaza España, que pague 1 y lleve 4, y como son 11, pues me toca varias promociones, mientras que a este chino le compran lo mejor. ¿Cuánto le compró su jean? 250,000. 250,000. Pero a nosotros nos compran jeans de 2 por 50,000. Nos compraron 5 por 100,000. Es más, en el caso de nosotros, lo que se le va quedando al mayor, se lo van dando al que sigue. Nos compartimos la ropa y a este chino le compran jeans de 250,000. Pues ¿cómo no le van a coger rabia? Obvio que le van a coger bronca, ¿o no? ¿O no le hubiese pasado a usted en su casa, allá, en su casa paterna, materna, al ver a su papá, a su mamá, pues cómo le daban al uno que los jeans de 250,000 y a usted nunca estrenó porque siempre le tocaba ponerse la ropa del que iba dejando? Ya la ropa que al otro, el pantalón que al otro ya no le apretaba porque se le infló la barriga, entonces le toca ponérselos a usted. No, pues obvio que se va a llenar de celos. Y aparte de eso, la prepotencia de José, no estoy justificando a los hermanos, porque es que una cosa es llenarse de celos y otra cosa es ya llevarlo a la muerte o intentar matarlo. Pero si quieres saber más de la historia, de las consecuencias del tener mucho sueño y mucha visión y mucho propósito y mucha meta y mucho objetivo y mucha cosa, pero no tener carácter, pues lo seguimos viendo dentro de 8 días. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Eres tan bueno, tan grande, mi Dios. Te agradezco la manera como tú nos hablas, porque nos haces entender a todos, Señor. Creo que han sido palabras, mi Dios, para que todos entendamos. Te quiero suplicar, bendito Dios, si alguna cosa se dijo que no se tenía que decir, alguna cosa que de pronto cayó mal dentro del propósito de decir la verdad, pero de pronto alguna palabra, alguna expresión, porque pues tiene que ver es con el hijo, con la hija, tiene que ver con la crianza, con la manera como el uno hace, como el otro hace, con los afectos, con lo que está en el corazón. Quizás no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Yo te quiero rogar, Señor, que el hermano o la hermana que escuchó esta clase sea lo suficientemente maduro como para quedarse, Señor Dios, con el mensaje central. Y el mensaje central es formar carácter. Ese es el mensaje central, Señor. Todo lo demás puede estar. Si no hay carácter, no avanzamos. No se puede avanzar. Pero ya tiene sueño, carácter ya tiene sueño y objetivo y visiones y metas y propósitos, sí, pero no tiene carácter. Sin carácter lo va a echar todo a perder como Sansón. Ahí tenemos casos en la Biblia. Y esos casos están en la Biblia para que entendamos lo que pasa cuando no hay un carácter formado. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, por esta exposición. Ayúdanos a compartir esto con mucha gente, para que mucha gente lo escuche y venga a los pies del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, amén y gracias a Dios.